¿Estás listo para descubrir lo que hacemos en el piso del box? Quédate con nosotros, vive esta experiencia, por primera vez o una vez más, y atrévete a conocer de lo que realmente eres capaz. Bienvenidos a En el piso del box. Hola a todos, yo soy Roger y bienvenidos al segundo capítulo de En el piso del box. Hoy día pues queremos agradecerles a todos ustedes, a los que nos han estado acompañando durante esta primera presentación de nuestro primer capítulo, Coach, la cual ha tenido una muy buena acogida, hemos tenido buenos comentarios, estamos muy agradecidos con todos los atletas del box que nos están apoyando, los compas atletas de otros gimnasios que también nos mencionan y que están motivados también a participar en este experimento que estamos haciendo, en poder transmitir desde el piso del box pues la vida de nosotros, quienes hacemos CrossFit, quienes participamos en entrenamiento funcional, quienes tenemos alternativas en la vida como para empezarnos a mover y sentir la vida de otra manera. Entonces, bienvenidos todos, bienvenido coach. Hey gente, buenas noches. A la brevedad siempre. Buenas noches, comenzamos. ¿Qué nos tienes hoy, Roger? ¿Has visto algo en estos días de entrenamiento? Hemos tenido Open, estamos en un ciclo muy cargado de halterofilia, mucho levantamiento acá en el gimnasio. ¿Qué más? Hemos tenido pocas sesiones de carrera, pocos Metcons, pero el Open nos puso 3 que definitivamente nos desafiaron. ¿Qué has observado por acá? Desde tu perspectiva, cuéntame. Mira, esta semana, particularmente antes de entrar al 26.3, que fue nuestro desafío, el último desafío que enfrentamos aquí en el CrossFit, en nuestro box, pude percatarme de algo. Bueno, también porque por diversas actividades, debido a mi trabajo, he tenido que entrenar en diversos horarios, ¿no? Entrené en la mañana, a mitad de la tarde y también entrené en la noche. Pero algo me llamó mucho la atención y es que tengo la oportunidad de conocer a algunos atletas de todos los horarios acá y veo cómo no enfrentaron ciertos desafíos que fueron cada uno de los boots que tuvimos durante la semana, como por lo generalmente lo hacen. Entonces, no sé si estábamos, como por ahí dice, ahuevados o, o a su vez, pues estábamos tal vez preparándonos para enfrentar con toda la fuerza y toda la energía el Open. Entonces, eso me causó mucha duda porque al ver la evolución de cada uno de nosotros cuando estamos entrenando, o sea, cómo vamos avanzando, de repente nos movemos mejor, corremos más rápido, levantamos un poquito más. Eso me llamó mucho la atención, coach. O sea, estamos tan atemorizados por el 26.3 que nos estamos cuidando como para enfrentarlo con todo al final de la semana, o qué está pasando. Déjame ver si yo lo comprendí correctamente. Me estás diciendo que observaste algunos atletas que dentro de la tarea del día no ponían todo lo que tenían que poner en cuanto a la ejecución de esa tarea. O sea, la tarea casi siempre nos pide algo. Hay tareas que nos piden ir un poco más pesado, que nos piden ir un poco más rápido, que nos piden meter unas cuantas reps más en cierto tiempo. Y lo que tú me dices es que notaste que algunos atletas evitaban entrar a agregar ese extra que a veces es precisamente el que puede marcar la diferencia en el progreso o algo por el Sí, estilo. exacto, ¿Sí? exacto. Eso Por fue ahí lo que me pude estamos. dar O sea, cuenta. estamos evitando entrar en la zona incómoda. Y una de tus postulados es que, como viene el Open 26.3, tú dices, ¿será que se están guardando un poco de energía? Eso que tú mencionas tiene varias formas de presentarse y es individual y es normal. Evitar hacer algo que nos cuesta un poco más de atención. Sobre lo que tú mencionas, hay otros casos donde, por el contrario, tú le dices a un atleta, mira, quiero que controles esto, y el atleta prefiere empujar. No, se va y le mete, cuando ahí Sí, el esfuerzo real está disfrazado. Eso suena paradójico, pero el esfuerzo real en ese caso, por ejemplo, es no empujar con todo, es contenerte, ¿sí? Y el tema, desde donde yo lo veo, esto que es muy interesante lo que traes, creo que tiene que ver más con la incomodidad a nivel consciente de entrar a resolver un problema que lo tengo ahí y prefiero saltármelo. O no controlando lo que tengo que controlar, okay. o no entrando a esa zona incómoda, lo que llamamos el túnel del dolor y la miseria, ¿sí? Que es entrar ahí donde nos cuesta un poco más. Ahora, ¿cuál es la causa? Podemos partir de lo que pasa en entrenamiento. Partamos de eso y luego veamos si hay Veamos otros eso. elementos que puedan sumarnos.
El tema más común que tú mencionabas, tengo que entrar a hacer algo fuerte y no lo hago, tiene que ver con el principal elemento que es la fatiga. La fatiga, aunque pueda sonar muy común, sobre todo en entrenamientos como este sistema que nosotros practicamos, que es el sistema de CrossFit, en realidad es muy poco comprendida a veces, ya que la fatiga se la suele entender como mis músculos están cansados, mi corazón no da más. Y eso es una simplificación que no nos deja asumirla como es. La fatiga es una propiedad emergente de un sistema complejo. Es multifactorial. Ya, Está la parte que mencionamos, muscular, está la parte fisiológica, corazón, pulmones, está la parte mental, está la parte emocional que hacen que yo me comporte de una manera o de otra ante esa fatiga que se presenta. Dependiendo de cómo vengas tú en tu día, tú vas a tener mayor sensación de fatiga, ¿sí?, por el mismo entrenamiento que otro compañero. En un estado de alta fatiga, el comportamiento cambia. Mayor sensibilidad quizá ante un comportamiento de enojo, casi ira, llanto, ser muy sensible ante una mínima palabra que normalmente no te causaría mayor efecto. En estados de alta fatiga sucede, ¿sí? sí, Entonces, la definitivamente. fatiga cambia el orden de los pensamientos y cambia el orden de las emociones. Y aunque podremos seguramente, y quiero escucharte a ver qué me vas a decir al respecto, podemos encontrar ejemplos muy claros. ¿Sabes cuál es el más cotidiano? Cuando la fatiga ataca, manda un mensaje y el pensamiento es detente, no sigas, no tienes que hacer eso. Y nuestro cerebro, que es campeón para racionalizar todo, empieza a encontrar motivos para tener que parar. Hey, no es que necesito un agua, no es que tengo que ir al baño, no es que justo ahora capaz que llegó un mensaje de mi hijo, de mi esposa y necesito ver porque es una cuestión importante o del trabajo. Ese es tu cerebro diciéndote que pare. Cambia el Diciendo que, pensamiento, cambia el comportamiento. sabes que voy a traer a colación un ejemplo. La última carrera de obstáculos que hubo en el Peñón del Suicida, tuve la oportunidad de participar en ese lugar. Es un lugar muy bonito en la provincia. Y estaba con un muy buen ritmo, estaba en un grupo que iba muy rápido, pero en la mitad de la carrera pude ver que mis hijas, mis dos nenas, estaban ahí y pude saludar con ellas. Entonces, esto, pese a que estaba súper cansado, ya lleno de lodo, de todo muy mojado, pues me motivó muchísimo para seguir corriendo. Pero ya el cuerpo no me daba. Entonces, me acordé de algo que practicamos acá, que es mantener la respiración cuando vas corriendo. Entonces, como que si activara el modo crucero. Inhalo 2 veces y exhalo una. Y ahí logro llegar a una gran distancia, ¿no? Puedo cubrir grandes distancias. Pero al cruzar al estar cerca de la meta, las pude ver a mis hijas que estaban al otro lado de la meta y ya no quería llegar, ya el cuerpo no me daba y empecé a llorar. Y eso no, se me parecía muy extraño. Entonces la gente no entendía por qué yo lloraba tanto. En ese momento ya el cuerpo, hasta ahí me llegaron las ganas de correr, ya no quería correr. O sea, ya no quería moverme, no me estaba sintiendo bien, todo me pesaba. Y es algo extraño porque tú ves a la gente que amas, a las personas que amas del otro lado de la meta y quieres llegar a abrazarlas, ¿no? Pero no me daba el cuerpo. Entonces empecé a llorar porque no podía llegar, porque, o sea, como tú lo mencionas, la fatiga ya invadió mis emociones, eso se transfirió a mi cuerpo y ya no pude moverme. Entonces, cuando crucé la meta, lo primero que hice fue abrazarlas y casi me desplomo encima de ellas. Entonces, pero me quedé ahí sentado y empecé a llorar. Y mis compañeros de trabajo de ese entonces y la gente que estaba ahí no sabía por qué lloraba, pensaba que algo me dolía, que algo, pero era una Magdalena completa y eso, eso es sumamente extraño en mí, pero estaba muy feliz y luego ya me pude reponer, estaba feliz de que ellas me hayan visto terminar la carrera. Qué buena anécdota, qué historia tan buena, porque eso, aparte de ilustrar bastante lo que estamos hablando técnicamente de la fatiga, trae a cotación otros elementos que tienen que ver con eso, que es qué tan significativa es la tarea que estás haciendo para ti, ¿sí? Ajá, Recuerda que estamos abordándolo desde la complejidad, desde que no es solo músculo, corazón, tú ya involucraste la parte emocional y en esa parte el significado de la tarea, de terminarla, cuenta mucho, porque eso
va hacia tu pensamiento que a primera instancia te va a decir detente. ¿Sí? Detente porque Claro, estoy fatigado. El, sí, el- sí, el porque cuerpo es una sola unidad. Pero cuando la tarea es significativa, ¿sí? Entonces hay otro tipo de pensamiento que invade ahí. Muchos especialistas en deportes de resistencia, en maratón sobre todo, mencionan algo como que nadie abandona la maratón en el kilómetro 40, cuando ya te faltan dos. Es mucho más probable que la abandones en el 30, porque lo que me falta es mucho. Entonces el pensamiento que me invade es todavía me falta tanto, pero cuando ya estás para terminar, te faltan 2 kilómetros, las sí, emociones son otras, que es lo que tú mencionabas, una emoción que te invadió ya al final de esa carrera. Y entonces el significado que adquirió ese momento para ti por la presencia de tus hijas cambia todo a nivel emocional y a nivel de pensamiento. Como tu cuerpo probablemente ya estaba agotado, había dado lo que tenía, entonces la emoción entre la frustración, el quiero llegar, el amor por tus hijas, sí. hizo que reaccionaras de esa manera. Pero el significado de la tarea es importante. De ahí que cuando nosotros entramos a entrenar, yo a veces lo converso con los atletas, entrenar por entrenar, al primer punto de fatiga me detengo. ¿Por qué? Ujú. Porque no implica tanto, ¿sí?, la tarea que estoy haciendo dentro de ese significado que yo le estoy dando. Sí, hey, paré, hay un WOD del día que tiene un ANRAP 15, estoy cansado al minuto 12, ya le doy suave. Porque ese Sí, ANRAP sí. 15 no le estoy dando yo un significado tan alto en mi jerarquía. Voy, cumplo en mi gimnasio, hago las cosas bien, pero no es igual, por ejemplo, el simbolismo que tiene el Open. El Open adquiere un simbolismo por las características que muchos conocemos en la comunidad crofitera, que dice, aquí no me puedo ahuevar, como decimos. Sí, sí, No, sí. aquí tengo que ir hasta el final. O cuando te inscribes en tu primera competencia local. Hey, está la gente, ya me metí aquí, y entonces es otra cosa, porque el significado de la tarea, que podría ser un WOD como ejecución, como tarea tal cual, el de una clase, es diferente. El significado tiene mayor relevancia. Entonces tú lo quieres alcanzar y de ahí que los pensamientos y emociones que te lleven hacia eso sean diferentes. Ahora, yo te planteo algo de aquí. ¿Qué crees tú que pensamos los entrenadores cuando empezamos a observar esos elementos? Atletas que deberían estar dando el extra y no lo dan. No porque no sepan y no hayan entendido la tarea, los atletas lo tienen claro. O atletas que deberían controlar cierto ritmo, pero se lanzan como caballo desbocado. ¿Qué piensas tú que pasa por la mente de un entrenador en ese momento? Me imagino que lo que estás percibiendo es que tienes una clase desequilibrada emocionalmente hablando, porque no es regular, o sea, no es normal eso. Tienes atletas con experiencia que no dan, o sea, que no quieren dar, que no quieren entrar, que no quieren darle todo lo que tienen al entrenamiento, que por lo general lo ves. Y tienes otros que, o sea, sin embargo, o sea, no escuchan, no están prestando atención, entonces hay cierta confusión dentro de su cabeza y esto se transmite en sus emociones que hacen que no enfrenten el boot con la paciencia y los tiempos que así lo requiere. No sé, creo que, o sea, por lo general hacemos una pausa, hablamos, repetimos las indicaciones. ¿No te frustra eso? Es definitivamente Porque la, sí, dices, "Ah, nadie me escucha, eso lo sí. estoy haciendo". Si algún entrenador está viendo este capítulo ahora, eso es común, ¿sí? Es lo que te dice tu entrenador. Oye, amigo, dale una más, tú puedes. Lo que piensa tu entrenador. ¿Hasta qué hora te explico que tienes que entrar ahorita, no después, ahorita, a la siguiente repetición? Eso es común y saliendo un poco del tono más jocoso, casi siempre hay un dilema. Cuando los entrenadores reconocemos que un atleta está atravesando ese punto es, ¿lo dejo o lo empujo? Y si lo empujo, ¿qué tanto lo empujo? Tomando en cuenta lo que conversábamos de los estados emocionales, que Ajá, no todas las personas, por la fatiga incluso, están en la misma sintonía o frecuencia emocional, pueden estar más sensibles y a veces una indicación que podría resultar muy simple, a esa persona le resulta muy molesta quizá en ese momento, porque entre la fatiga y sus condiciones individuales está en ese punto, que no tolera nada. ¿Sí? He claro. visto a personas, y esto te lo digo así tal cual, he visto a personas llorar en el gimnasio
¿sí? No por el caso que tú mencionaste en tu anécdota, por una indicación simple de, hey, baja un poco más tu sentadilla, que es algo de todo el día. He visto a personas retirarse a una esquina y llorar, ¿sí? Porque ese momento, la fatiga y lo que traía, probablemente tenía las emociones arriba, ¿sí? O muy sensibles, muy a flor de piel, que algo tan simple le provocó eso. Entonces, los entrenadores a través de cometer errores, ¿sí? Tomar nota de esos errores e ir aprendiendo, debemos siempre tratar de, y acá me tiro piedras a mí, al propio tejado, ¿no? ¿Será que es buena idea ir y empujarlo o será que es buena idea ir y dejarlo? Y lo que tienes que hacer es tomar una de las dos decisiones y ver qué pasa, ¿sí? A veces dejarle a un atleta su espacio simplemente necesita eso para mejorar, ¿sí? Y después lo ves que mejora y entra, o capaz solo era ese día y el otro día ya está mejor. Pero cuando vemos que una condición se repite, no podemos seguir sin intervenir. Y ahora el punto es, ¿cuánto intervengo? Si yo le empiezo a resolver todos los problemas a un atleta, todos los ¿Ya? problemas de, mira, este es el momento en que tienes que entrar a la repetición, mira, esto es así. ¿Ese atleta cuándo lo va a aprender a resolver por su cuenta? No estoy hablando de un atleta que se quiere hacer daño en un movimiento o que se puede, perdón, hacer daño en un movimiento, porque Ok. eso hay que pararlo inmediatamente, Exacto, corregir, sí, no. sí, sí. Estamos hablando del atleta que no se anima a dar ese extra y que quizá hay que dejarle su espacio, pero si yo siempre estoy, que el atleta entra porque yo lo animo, me convierto en el cheerleader personal y sin ese cheerleader el atleta no No funciona. funciona, ¿En entonces qué no. momento aprende? Entonces, ahí hay un punto que podríamos tener opiniones quizá diversas o dispares, no sé, o quizá discrepar. Yo soy muy de, mira, te entrego esto, estas son tus indicaciones, hazlas. ¿Sí? Ahí te voy a decir una vez, esto tienes que hacerlo, hazlo. Si no lo haces, es tu responsabilidad. Te lo voy a entregar totalmente porque tienes que ser responsable de eso. Ahora, si veo que no tienes la capacidad de manejar esa responsabilidad, simplemente no te la entrego. Sería demasiado arrogante decidir lo que eres capaz de manejar en ese sentido. Es parte del día a día de irlo manejando, irlo decidiendo. ¿Sí? Quitarte una responsabilidad que tú deberías manejar solo por el hecho de que yo creo que tú no eres capaz. ¿Me explico? Y Ok, entonces sí, estamos siempre en sí. ese acuerdo, en ese debate, y ahí vamos conociendo a un atleta, a otro atleta, a los grupos, que es diferente al atleta. Recuerda, un grupo puede tener un comportamiento diferente al individual de cada uno de sus componentes, de sus elementos, Ajá, sí, ¿sí? eso Y no, entonces lo ese incluso podemos es ver tema acá, sí. de otro capítulo. Pero por ahí está, siempre estamos los entrenadores en ese dilema. Incluso nos podemos extrapolar a la paternidad. Tú eres padre, yo también. Siempre le resuelvo los problemas a mi hijo. ¿Hasta qué punto le doy problemas que él puede resolver? Pero, o sea, lo importante es que tenemos que decirlo. O sea, siempre hay que decirlo. No veo la opción de quedarse callado acá, sino, o Ujú, sea, decirlo y pensar un poco más en cómo decir las cosas que ujú, en lo que técnicamente o profesionalmente estés invitado a decir. ujú, Entonces, y esto incluso para quienes entrenamos y tenemos un compañero, quienes pensamos en hacer una arenga durante el entrenamiento y eso. O sea, hay que ser bien cuidadoso en cómo decimos las cosas. ujú. Aquí sí, pues, vamos a topar Algunas algunas sensibilidades. Sí. sensibilidades, ¿no? Y esto en especial para aquella, para aquel ser humano arrogante y narciso que siempre se manifiesta y cuyo ego está más presente que otra cosa durante un entrenamiento, que simplemente dice, ah, yo digo lo que siento, yo digo lo que puedo, o yo digo lo que me da la gana, y vemos en esa actitud un toque de crueldad e irresponsabilidad frente a las cosas que está diciendo cuando estamos entrenando, y esto también aplica afuera, ¿no? Porque tenemos Totalmente. que ser responsables también de las cosas que decimos Totalmente. y de cómo lo decimos, sobre todo de Ujú, cómo lo decimos. A mí me gusta enfocarme en esto y creo que en tu tarea básicamente es esa, o sea, ujú. ver cómo transmites la información, transmites la indicación, porque, o sea, incluso hasta las posiciones. Una vez te comentaba que si yo estoy haciendo un levantamiento, a mí me desagrada que se pongan al frente de mí.
O sea, yo no puedo levantar la barra si alguien está al frente mío y me está mirando o algo. O sea, ponte un costado. No te pongo, o sea, no, porque me haces ruido. Entonces no, no me siento bien ahí. Entonces, Totalmente. pero si estás a un costado, estamos hablando. Entonces, son todas esas cosas que Ujú. bueno, en la práctica, en la experiencia, estás invitado, pero lo que no puedes hacer es callar. Ujú. No, no puedes, o sea, simplemente dejar, porque no venimos a eso, esa no es la tarea, es entrenar, es acompañar. Obvio, muy importante lo que mencionas, de hasta dónde puedo llegar a corregir, dar la responsabilidad. Incluso ahí, cuando das la responsabilidad, dame a entender que yo que soy tu atleta, que es mi responsabilidad de ahora, o sea, hacer que la información que tú me transmites funcione. Ahora que mencionas esto, recuerdo que estuve hace ya varias semanas varios meses creo ya, una formación con un profesional que trabaja con niños sobre todo que son neurodivergentes. ¿Ok? Y él, en una de las partes de la ponencia, nos mencionaba algo que es clave, ¿no? Cuando comunicamos, primero llega el gesto, Ujú. ¿sí? Ok. Después llega el tono y solo después llega el mensaje. ¿Sí? Oh, Solo después llega el significado, ¿no? De la oración o la frase que queremos decir. Y eso en percepción y en comunicación es vital. Y acá los entrenadores estamos desafiados, y me admito, a estar constantemente en eso, constantemente en eso. Ahora que lo tocas, y este podcast es para esto, para tocar temas más allá de lo normal, ¿no? Que se puede conversar, depende de el entrenador en el contexto que está también, ¿sí? No es lo mismo entrar fresco a tu primera clase que estar fundido en la última después de que diste ocho ropa. clases en el día, Oh, 9 clases en el día. Entonces, el desgaste del entrenador, y esto lo extrapolo, ojo, a todas las personas que trabajamos, atención al cliente y sobre todo en el área de la salud, porque el entrenamiento es la primera línea de salud pública, hay que decirlo así, ¿sí? la Entonces, prevención ante todo. entonces, las personas que trabajamos en el área de la salud, yo como entrenador, te Ajá. lo digo esto, lo vivo a diario, y a veces me lo llevo al pensamiento de un enfermero en emergencia. O sea, el estrés que tiene probablemente haga que tenga procesos mentales que anule ciertas de sus emociones y saliéndonos un poco del tema de entrenamiento, lo veas tener comportamientos que quizás no corresponden. Ese es un insensible, no tiene corazón. ¿Y cómo está la salud mental de esa persona que está bajo estrés y bajo estrés y bajo estrés? ¿Sí? Trayéndome esto de nuevo acá, los entrenadores, Hagamos un paréntesis ahí. ¿sí? Por eso es que Dale, dale. nadie quiere ir a un hospital, a una clínica, justo en el cambio de guardia, ¿no? O sea, porque te vas a encontrar con lo peor. Y un abrazo a todos los galenos, todos los trabajadores de la salud. Tengo muchos familiares, amigos que los quiero mucho. Sí, Gracias por de todo hecho ese trabajo. muchos entrenan acá con Sí, 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 nosotros y son seguramente pueden dar fe excepcionales, de lo que estamos tremendos mencionando. seres humanos. Sí. Entonces, el entrenador que está cansado, lo que yo te decía, ¿no? Que mencionaba, primero llega el gesto. El entrenador que está cansado se le va a notar que está cansado. Ajá. Y se le va a notar, se nos va a notar, ¿no? Cuando estamos frustrados, ¿sí? Y se nos va a notar el tono, Sí, más allá de la indicación precisa. Entonces, en eso que tú efecto. mencionas del cómo es un ejercicio constante de responsabilidad para nosotros los entrenadores, pero también hay que recordar que el no decir algo, siempre estamos comunicando, incluso cuando yo guardo silencio estoy comunicando. Cuando yo te doy una indicación y luego veo que, ojo, no hablo de ponerte en riesgo, ¿no? Lo Sí, sí, repito, sí. sino veo que no Exacto. Eso estás es lo que... cumpliendo con algún tiempo algo y yo ya te lo dije, guardar silencio es comunicar. Ahora, lo que no puedes guardar silencio permanentemente. Quizá charlamos después del WOD o en el siguiente, mira, yo vi que hiciste esto el día anterior. ¿Crees que puedas hacerlo un poco mejor hoy? Con eso quizás sea suficiente. Lo importante acá es qué obtenemos de una cosa u otra. Porque el asunto es que haya un crecimiento, ¿no? Cuando nosotros resolvemos problemas, yo siempre les digo acá a los chicos, cada ejercicio es resolver un problema a través del movimiento y el cuerpo. Entonces, si ya sea comunicando de una manera muy directa, de frente, o siendo más pausado, siendo más dándote el espacio, el asunto es ver que la persona
crezca, ¿no? Que evolucione, que mejore, que haga un poco más o que logre algo que antes no lograba. El indicador es, ¿está progresando hacia donde estamos proponiendo que progrese la persona en cuestión o no? Si alguien no está progresando, probablemente la estrategia de comunicación que veníamos trabajando no haya estado siendo la apropiada. Hey, me he venido callando mucho y ese no progresa. O lo contrario, estoy que le digo y le digo y le digo y no progresa. Quizá tenga que a uno dejarle más espacio para él con cosas muy puntuales y al otro entrar más y darle más acompañamiento. Claro, acá nos pasa mucho el hecho de poder entender, o sea, cuáles son nuestras responsabilidades dentro del proceso de entrenamiento. El entender qué voy a hacer, qué voy a enfrentar y qué debo de tener para enfrentar ese entrenamiento. Hay algo que nos atañe a los gimnasios, que estamos trabajando un tema importante, que es la salud, pero que también estamos desde la parte comercial. Y es que hay que comprender que hay gente que solo viene a despejar la mente. Y para ellos lo que quieren es estar aquí, charlar con los amigos que tienen, y esas personas no están pensando en la línea de progreso. Nosotros tenemos como entrenadores que hacer que eso entre en ellos, pero hay que ver hasta qué punto esa persona viene a generar aprendizaje. Hay mucho aprendizaje que se obtiene por diseño de la clase, porque la clase te propone las tareas de manera que tú la aprendes, pero hay una franja donde si tú no estás con la intención de aprender, no aprendes. Y eso marca la diferencia entre los atletas que mejoran más y los de que mejoran más lento, por así decirlo. Porque al final, si eres constante, vas a mejorar. Pero claro, si tú en esa franja que te menciono agregas esa práctica deliberada, ese extra, donde tú agregas el aprendizaje, es lo que tú haces. Lo que nosotros hacemos es enseñanza. El aprendizaje es lo que se da en ti como atleta. Y ese aprendizaje hay una parte que se logra por diseño, del entorno, de las tareas, del acompañamiento, y hay otra que se logra intencionalmente. Esa parte intencional es la que no vas a poder obtener si no la traes tú. Y lo podemos conversar, pero si tú no la traes, ahí yo puedo hacer lo que sea el mundo, pararme de cabeza y no la vas a poner, porque depende enteramente de ti. Entonces, bueno, tema denso, sobre todo porque se va a los otros aspectos de la vida. En la paternidad, yo acá entreno adultos, ¿no? Ya sabes, nuestro gimnasio Mirmidones entrena adultos, no tenemos un programa de kids. Pero acá a la final, si yo te digo esto, después que tú no te lastimes, salgas entero, tus músculos, todo bien, bueno, si no quisiste entrar a una ronda un poco más rápida, tranquilo, ya tendremos oportunidad. Pero cuando estamos siendo padres, no podemos darnos el lujo de que nuestros hijos en algunas ocasiones simplemente no quieran hacer lo que tienen que hacer. Y entonces ahí estos elementos se vuelven puntos de decisión más interesantes, o a veces en el trabajo, ¿no? Hay trabajos donde Sí. necesariamente debes laborar en equipo y a veces tu equipo actúa de una manera o de otra que quizá no es 100% como tú quisieras y hay que ver hasta qué punto tú intervienes o no. Entonces de ahí yo siempre les digo a los atletas, es que muchas de las cosas, y no todas por no ser arrogante, muchas de las cosas que pasan en la vida están pasando diariamente aquí, en este entrenamiento, en esta sentadilla, en esta relación con tu compañero, con el que hablas más, con el que hablas menos, con el que te cae mal, entre comillas, que no debería pasar, pero bueno. Entonces todas esas cosas pasan. Y si algo podemos aprender de aquí y luego aplicarlo afuera, que sea bienvenido, ¿no? Claro, o sea, y es que precisamente hoy tenía una conversación en la mañana con un atleta también de acá, que tenemos a nuestros hijos en la escuela de voleibol, y él me comentaba, dice, es importante entender cuáles son los beneficios que el entrenamiento que nosotros hacemos lo podemos aplicar en nuestra cotidianidad. Por decirte, a mí me ha servido mucho el ser puntual, porque si entreno a las 5 de la mañana, 5:15 de la mañana, tengo que estar 5:15, porque si llego a 5:30 ya no voy a entrar a la clase. Entonces, porque me he perdido la primera parte, el calentamiento, la preparación. Entonces, no voy a ir al Metcom, no puedo ir. Entonces, estoy obligado a quedarme a la segunda clase. Entonces, temas como esos en su vida, pues le han ayudado, y ya tiene cerca de 12 años acá entrenando contigo desde que estábamos en el Coliseo, ¿no? Desde que estábamos en Desde el que estábamos Coliseo, en el Coliseo, que sí. ya no está lamentablemente, ojalá algún día vuelva el Ricardo Ojalá Plaza, vuelva. Pasó del Coliseo, eso me contaba, del Coliseo al box más pequeño el del box más mundo, y pequeño ahora del pues mundo. también está acá junto con nosotros. Siempre la puntualidad,
el saberte mover, el saber levantar las cosas. O sea, es algo que aprendemos acá, ¿sí? Y lo aplicamos en la y que se va cotidianidad. para afuera. Y ahora, algo muy importante y lo que acabamos de conversar acerca de cómo manejamos la fatiga y cómo saber cuándo entrar y cómo no entrar. O sea, así son los problemas de la vida. Ujú. Y esa fue la pregunta que dejamos la última vez, ¿no? Sí, precisamente, Sí. precisamente, ahora tú lo mencionas. Yo planteaba, ¿no? Que la vida es una constante resolución de problemas, pero me he encontrado con gente que me dice, no, mira, la vida es siempre hermosa, solo hay que verle el lado amable, como decía el Chespirito, encontrarle el lado amable. Yo que me dedico al entrenamiento y lo que hago es diseñar problemas para que la gente los resuelva, soy más de los que creo que la vida es una continua resolución de Problemas. problemas y que en esa resolución vamos encontrando pues nuestros momentos de frustración, de felicidad, de enojo, de tristeza y todo lo que la vida trae, ¿sí? No considero que la vida sea siempre Un jardín de bonita por flores. diseño. No, Sí. no creo que esté diseñada. Entiendo que haya quien así lo piense, o incluso podría acercarme a que la vida es totalmente neutra, o sea, es como es. Y luego tú verás si lo que está sucediendo te afecta mucho o te afecta poco, ¿sí? Entonces, ese planteamiento es de donde básicamente hacemos nuestras propuestas de entrenamiento acá. Yo te tengo que dar problemas a ti para que crezcas. Si yo no te doy problemas para que tú los resuelvas con fuerza, con resistencia, con coordinación, con la combinación de todo eso, tú no vas a mejorar, ¿sí? Entonces, y si alguno de nosotros mira su vida hacia atrás, probablemente encuentre que algunos de los puntos que más crecimiento nos han causado probablemente hayan venido después o a través de la resolución de problemas, algunos más densos que otros. Sí, sabes, ahora me recuerdo cómo le solemos molestar siempre a Tati, que es la que se arriesga a entrenar siempre con nosotros en nuestro horario, porque somos insoportables, tengo que reconocer eso. Siempre les solemos decir, bueno, imagínate, o sea, madre soltera, 3 hijos, y trabajas súper lejos, y no vas a levantar 95 libras. Un saludo para Tati, te queremos mucho, Tati. Saludos, Tati. Ah, entendemos que aquí entrenamos para eso, entrenamos para enfrentar la vida. Y de mi perspectiva y experiencia de vida, esto no es fácil, esto no es fácil, la vida no es fácil, pero tiene unas hermosas recompensas. Sin duda. Revisando acá los apuntes, entraste mencionando algo. El atleta que no entraba a la más rápida a una prueba o que se ahuevaba un poco, porque acabamos de cerrar el Open. 26.3, no vi a un solo atleta ahuevarse. Otra cosa es que lo vi destruido después de eso, pero no vi a un solo atleta que no haya entrado tratando de vencer esos puntos de fatiga y no haya entregado todo. Incluso los atletas que no entendían qué pasaba con esto del Open porque son sus primeros días y veían eso, veían a sus compañeros y se Okay. contagiaban de eso. De ahí que, bueno, este no es un podcast donde hablamos mucho sobre el Open y los temas, pero había algunos temas de discusión sobre si el entrenamiento gustaba o no, pero lo más rescatable es eso, lo más rescatable es que es el momento donde nadie se ahueva, ¿sí? Ahora, sí podemos tomar eso y manejarlo de manera continua en todos nuestros entrenamientos, seguramente, más la constancia, que es la clave de todo sistema de entrenamiento, es ser consistente. Creo que en cada capítulo voy a mencionar otra vez eso. Si yo soy consistente y no me ahuevo, entonces yo voy a tener una mejora sí o sí. Solo es cuestión de tiempo, solo es cuestión de en qué aspectos mejoro primero y en qué aspectos tardo más, pero siempre voy a mejorar porque estoy siendo constante y no estoy evadiendo los problemas. Hey, está bien, lo entendemos todos, hoy no es mi día, listo, pero no nos podemos quedar siempre así. Hay que ir y dar la lucha. No siempre no es tu día. O sea, Totalmente. pero así fue. Terminamos el Open, lo hicimos bien, practicamos muchísimo el tema de manejar nuestra fatiga y resistencia, controlar los tiempos. Y esto es como todo en la vida. O sea, mi amigo Delker, mi partner, siempre suele decir, maneja los tiempos.
Sí, no te apures Maneja y los tampoco tiempos. te duermas, ¿no? Sí, Hay no que... te apures ni te duermas. Y esto es lo que hay que hacer en la vida. O sea, maneja los tiempos. O sea, todo a su tiempo. Pero, o sea, no te quedes. Hay que darle. No sé si tenemos más puntos, ¿tienes algo más anotado por allá? No, no Creo tengo que esto nada es lo más que por aquí. queríamos tratar hoy. Para la próxima, este capítulo a mí me ha gustado mucho porque me olvidé que estaba la cámara ahí. Era simplemente charlando. De hecho, cuando nosotros con ninguna experiencia en podcast y cámaras, hay una parte donde dice, de vez en cuando hay que ver la cámara y hablar a la cámara. Y creo que esta es la primera vez que estoy hablando a la cámara porque nos dedicamos a charlar. Y esto es lo que queremos transmitirle acá. ¿Cuáles son las cosas que pasan cuando de manera honesta charlamos sobre temas de entrenamiento? Propongo que para el siguiente capítulo manejemos todavía estos puntos, ¿no? Este entorno así, pero hay un punto que me interesa, que es muy técnico, ¿sí? Seguramente algunos o quizá lo han visto ya en las redes, ¿Ya? que es CrossFit y su modelo deportivo y CrossFit y su modelo como sistema de entrenamiento, que son dos cosas diferentes y que suelen confundirse. Hay nuevas propuestas que incluso están saliendo del propio CrossFit, están los eventos como Irox y todos los que se le parecen, Ajá. y puede que cause en las personas no iniciadas alguna confusión. Bueno, ¿qué mismo es que es eso? Incluso, y esto te lo anticipo, tengo colegas cruzando el charco donde a CrossFit lo entienden totalmente como deporte y en algún punto se han olvidado que es un sistema de entrenamiento, ¿no? Okay. Bueno, planteo o propongo tocar ese tema un poquito más técnico, quizá más de movimiento, para nuestro próximo capítulo, además de las cosas que siempre charlamos, que creo que es a donde más nos sirve esto, que es qué tanto de esto que hacemos en el piso del box nos sirve allá afuera, en la vida real. Sí, pues vamos a darle con todo en el próximo capítulo. En esta ocasión, pues queremos agradecerle a toda la barra que está presente. Tenemos Hoy público. día. Uno está acostado y el otro está haciendo monitoreando la cámara. Sí. Bueno, acá Bueno. nuestros amigos Delker y por acá Sidney, ¿no? Que han venido a este segundo capítulo. El primer capítulo ha sido un éxito. Casi que nos invitan a la entrega de los premios Óscar. ¿Sí? No sé si se dice bien los premios Óscar o lo dije mal, o se dicen los premios Óscar. Creo que ya lo dije mal, pero no importa. No sé, la Me lo pasó siento, algo. sí. Yo soy muy de cine, ¿no? Y me vi la entrega de los premios aquellos y toda la semana estuve queriendo conversar con la clase sobre eso. Y entonces me acercaba de repente y les, oye, ¿te viste la entrega de los...? Y nadie se vio esa vaina. Y me quedaba yo con ganas de charlar sobre el tema. Tampoco lo vi, pero vi que hubo Michael B. Jordan ganó el mejor actor, entonces me parece una buena opción. La película la vi y fue brutal su actuación. Entonces, bueno, chéverísimo. ¿Estamos despedida? Estamos. Despedida puntual. Nos despedimos. Mensaje. Verás, también la próxima clase vamos a tener invitados. Los chicos me estaban diciendo que... Invitados, Sí, tenemos invitados. La próxima clase tenemos invitados. Buenísimo. Bueno, no les vamos a tener sorpresa a los invitados, pero creo que encajan bien con lo que habíamos propuesto de CrossFit, deporte, sistema. Está muy bueno. Tenemos unos invitados en la próxima clase. Entonces, bueno, gracias por acompañarnos en el piso del box. Esto ha sido una conversación real, orgánica y sin filtro, tal cual como vivimos nosotros desde aquí, desde el piso del box. Gracias por acompañarnos. Muy bien, gente. No tengo frases motivadoras. Últimamente no he leído mucho sobre eso, solo sobre entrenamiento. Así que gracias. Nos vemos pronto. Ya está.